fuerte aplauso al Rey de Reyes, pero dale un grito de júbilo, dale un grito de alegría. Amén. Amén. El Señor puso una palabra, como saben, es muy sencilla la forma en que se pueda transmitir el mensaje, pero Dios también utiliza lo sencillo. Amén. Amén o no amén. Y el título del mensaje se llama Volviendo al diseño original. ¿Cómo se llama? Volviendo original. Volviendo al diseño original. Fíjese algo, reflexionando un poco sobre la vida, muchas veces pensamos, o hay muchas personas que piensan en el pasado, ¿cierto? Siempre tienden a pensar las cosas que quizás le pudieron pasar. También se piensa mucho en el presente para poder designar nuestro futuro, ¿cierto? De una u otra manera nuestra mente siempre va pensando y pensando y pensando. Hay muchas personas que de una u otra manera fueron marcadas, pasaron muchos procesos quizás de niños, y esto marcó tanto su vida que en su presente aún siguen esclavas del pasado y no lo deja avanzar a lo que realmente Dios tiene para ellos. Y de una u otra manera se sienten estancados, se sienten frustrados porque están agarrados a cosas del pasado, ¿cierto? Pero yo quiero que le digas a la persona que tienes a tu lado, el pasado, díselo bien fuerte, muévelo ahí donde está y dile, el pasado o tu pasado no determina tu futuro. Amén. Tu pasado no determina tu futuro. Hay personas que quizás en el pasado tuvieron muchos errores, se equivocaron, no hicieron quizás las cosas bien como debían de hacerlo, y en su presente le afecta. En su presente quizás dice, no, es que yo hice esto, hice aquello, y quizás le afecta. Como también hay personas que pasaron por situaciones, o quizás la muerte de un familiar, y quedaron ahí atrapados en eso, y dicen, no, desde que quizás falleció mi madre, desde ese entonces ya yo nunca más volví a ser el mismo, nunca más volví a ser la misma, ¿cierto? Y de repente no sé, un diagnóstico de una enfermedad, algo que le dijeron, y desde a partir de ese momento no volvieron a ser los mismos. Pero como les digo, el pasado no determina nuestro futuro. Amén. El pasado no determina nuestro futuro, sino que debemos pensar en algo mucho más allá. Y a esto es lo que va el mensaje, que nosotros tenemos que enfocarnos en el antes que. Quiero que le digas a la persona que tienes a tu lado hoy, antes que, fíjate, la palabra en Jeremías capítulo 1, versículo 4 y 5 dice lo siguiente, dice, y vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciera te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Amén. Antes de, fíjate, dice que antes de la fundación del mundo, dice, antes que te formase en el vientre, ya te conocí. O sea, que desde la eternidad ya Dios tenía un plan trazado para Jeremías, ¿cierto? Ya Dios tenía una designación. ¿Por qué? Porque nuestro inicio no empieza cuando nosotros nacemos. Nuestro inicio no parte desde que nacemos. Nuestro inicio está desde la eternidad, cuando nosotros estamos en los pensamientos de nuestro Creador. ¿Amén o no amén? Desde ese momento, porque ya Dios te tenía en sus pensamientos, y qué tremendo es que Dios haya pensado en ti para traerte en este tiempo, porque fíjate cuántos años han pasado, y si Dios te pensó desde la eternidad y te puso en este tiempo, gloria a Dios, porque ciertamente estamos viviendo los últimos tiempos, ¿sí o no? Y si Dios te escogió a ti para vivir en los últimos tiempos, es porque algo grande Dios tiene para ti. ¿Amén o no amén? Entonces dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te di por profeta a las naciones, ¿cierto? Es decir, que Jeremías fue apartado con un propósito en específico, el cual yo ya había capacitado, había apartado para él. ¿Amén o no amén? Ya lo había apartado. Entonces, no solo lo vemos en el caso de Jeremías, también lo podemos ver específicamente con Sansón. Fíjese,
Cuando Dios habla, o sea, cuando Dios designa a un ángel que vaya a encontrarse con la madre de Sansón y decirle cómo iba a ser su hijo, fue muy específico, ¿ve? Porque desde la eternidad ya Dios tenía un plan trazado para él. Y en Jueces capítulo 13, versículo 5 dice de la siguiente manera: había un hombre de Sorá, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijo. A esta mujer se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no beberás vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz a un hijo. Y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de las manos de los filisteos. Fíjate que antes de que todo esto sucediera, ya Dios tenía un plan muy específico sobre la vida de él, y le dice tal cual, y le dice todo lo que iba a pasar con su vida. Y no solo lo vemos con Jeremías, no solo lo vemos con Sansón, también hay otro que es Juan el Bautista, ¿cierto? En Lucas capítulo 1 versículo 13 dice: pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz a un hijo, y lo llamarás por nombre Juan, y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. Aún desde el vientre de su madre hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia, y de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces vemos tres casos en específico cuando el Señor nombra o hace, ya tiene un plan desde la eternidad, ¿cierto? Ya Dios tiene un plan trazado, y lo vemos en tres personas tan específicos. Pero ahora dice: en ambos Dios haría cosas grandes. En ambos ya Dios tenía algo específico, pero aquí hubo algo que me llamó mucho la atención, porque fíjate, Sansón se deja llevar por su conducta, el cual lo aleja del propósito, y Juan el Bautista se mantiene fiel al diseño original que Dios le designó. Desde la eternidad ya Dios había plantado el plan perfecto para cada uno de ellos. Ya Dios había, vas a hacer esto. Pero desde que nacieron y empezaron el transitar de la vida, Sansón se descuidó mucho en muchas áreas y empezó a dejar llevar quizás por su conducta. Y de esa forma terminó apartándose del plan original que Dios tenía para su vida, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Las conductas nosotros las adaptamos a medida que nosotros vamos creciendo. Podemos tomar conductas buenas o podemos tomar conductas malas según el entorno en el que nosotros estemos, según a donde nosotros nos las pasemos, lo que escuchemos, lo que vemos. Podemos adaptar conductas que nos puedan llevar o a hacer la voluntad de Dios o simplemente alejarnos de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque eso va a depender de cada uno de nosotros. Pero en este caso, Sansón se apartó mucho de lo que realmente era el propósito del Señor. Quiero leerte rápidamente un concepto que busqué en internet y me llamó mucho la atención sobre la conducta. Dice que la conducta es un comportamiento repetitivo de una persona que una persona adopta de manera habitual en respuesta a ciertas situaciones.
a ciertas situaciones. Dice, repetición y hábito. La conducta se repite con frecuencia hasta que se vuelve algo automático. La conducta siempre va a ser parte de ti cuando ya la tienes en automático. O sea, la repites tanto, que ya automáticamente lo empiezas a hacer. Y cuando estaba leyendo esto, me llevó a la mente a un hombre que fue también un hombre grande de parte de Dios, y este fue Gedeón. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Gedeón estaba como escondido, ¿cierto? Estaba escondido. Y muchas veces podemos pensar, wow, pero entonces Gedeón era un cobarde porque estaba escondido. Pero a causa de que estaba escondido, de un patrón de repetición, porque dice que los madianitas y los amalecistas venían a golpear siempre con ímpetu al pueblo de Israel, y lo hicieron por muchos años. Y como lo hacía por muchos años, todo el pueblo de Israel en ese tiempo tenían que agarrar sus cosechas, agarrar los animales y esconderlo, porque venían siempre a matar todos sus animales, a acabar con todo lo que venían a su paso. Y que dice que él era un joven, ¿cierto? Gedeón dice, él decía que era el más joven de la tribu de, creo que de la tribu de Manasés o de Benjamín, no lo recuerdo bien, pero dice que él era el más joven. ¿Y qué te quiero decir con esto? Obviamente su conducta fue adaptada ¿a qué? A estar escondido por toda la situación que venía pasando, y siempre venían golpeando, siempre venía haciendo cosas que, wow, hizo que tuviera ese tipo de comportamiento. Pero llega un punto a donde se encuentra con el ángel del Señor y no lo llama por su conducta. A pesar de ver lo que estaba escondido, él lo llama por su diseño original. ¿Y qué le dice? Varón esforzado y valiente. Entonces, cuando lo llama por su diseño original, algo empieza a ocurrir en su mundo interior. ¿Por qué? Porque muchas veces necesitamos que venga esa palabra del Señor que pueda confrontar nuestro espíritu y hacernos volver al diseño original. No importa el pasado, no importa lo que haya pasado, lo importante es que antes del pasado había un antes que. O sea, el diseño de Dios para tu vida en la eternidad. Si Dios escribió esto de Juan el Bautista, si escribió esto de Sansón, ¿qué habrá escrito de tu vida y de mi vida? ¿Cierto? Y hoy día, si tú estás en el lugar donde estás, es porque Dios te está preparando para algo grande. ¿Lo crees o no lo crees? ¿Lo crees o no lo crees? Entonces la conducta la conducta que tuvo Sansón también. ¿Por qué? Porque vino repitiendo patrones de conducta, quizás según lo que veía, lo que iba viendo, lo que iba haciendo. Y esto afectó mucho su vida, de forma que se alejó mucho del propósito que Dios tenía para él. Pero uno que no se alejó de lo que tenía para él era Juan el Bautista. Cumplió todo al pie de la letra. Cumplió todo conforme a lo que Dios tenía para él. Y dice que una conducta de un hombre en el diseño original, dice, se refiere al propósito, se refiere a la identidad y a la esencia con el cual fue creado, sin alterarse, sin ser alterada por las presiones externas o las circunstancias. ¿Ves? Cuando un hombre se mantiene fiel al diseño que Dios tiene para cada uno, no importa las situaciones, no importa las adversidades que puedan pasar, siempre esa persona va a permanecer fiel al propósito y al plan que Dios tiene para su vida. Y te digo, es difícil a veces mantenerse así. Es difícil, hermano. Por eso cuando leí esta parte de Gedeón podía entender un poco más por qué él adoptó esta conducta. Porque muchas veces lo vemos desde el punto de vista desde la lectura, pero si nos ponemos a pensar en nuestra vida diaria, cuántas conductas quizás erróneas hemos adoptado por las situaciones que tú y yo hemos pasado, ¿cierto? ¿Cuántas veces nos han venido pensamientos mal? Mira, ayer justamente estaba conversando con un chico en el trabajo y él abría su corazón y me decía, mira, yo he pasado por tantas cosas. Él dice, yo estaba en la iglesia, pero me aparté de la iglesia
¿Por qué? Porque pasé por un proceso de niño muy fuerte que eso me marcó y no me ha dejado avanzar, no me ha dejado como proyectarme. Lo único que hago para poder olvidarme de las cuestiones de lo que me pasó es ir a drogarse. Ir a drogarse. Y él decía, esa es como mi salida de escape. Y me decía, he estado 3 veces al borde de la muerte, hospitalizado, y sin embargo Dios ha tenido misericordia, pero siento que ya no puedo más. Siento que ya estoy hasta aquí y siento que ya no, porque mi pasado me consume. Y cuando hablaba con él esto, yo le decía, pero ¿sabes cuál es el problema? Es que te has enfocado simplemente en tu pasado, pero no te proyectas a lo que Dios tiene para ti. Tú dices que no puedes, pero la palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando nosotros nos agarramos del diseño original, siempre va a haber una palabra que va a chocar contra nuestro espíritu y nos va a hacer volver al diseño original. Nuestra conducta quizás puede venir a golpearnos por las situaciones, pero siempre hay un diseño original. Y si tú y yo nos agarramos del diseño original, el espíritu es quien va a gobernar nuestras emociones, nuestra carne, y nos vamos a sujetar y vamos a hacer la voluntad del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque la palabra dice, todo lo puedo en Cristo. Dile a la persona que tienes a tu lado, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y una vez que conversaba con él, empecé a orar, empecé a ministrarle, porque se veía bastante mal. Y yo le decía, ¿sabes algo? Agradezco porque hayas hablado. Agradezco que hayas podido conversar y sacar eso de tu corazón. Y él decía, yo no hablo esto con nadie, pero sentí la confianza en decírtelo, sentí la confianza en poder abrir mi corazón, porque siento que ya no puedo más. En 3 oportunidades me dice que estuvo al borde de la muerte, y aparte de que estuvo en borde de la muerte, dice que tuvo también las ganas de quitarse la vida. Y yo le decía, ¿sabes cuál es la raíz de todo esto? Que no puedes perdonar. Tu conducta has adoptado de que te hicieron esto, te hicieron esto, te hicieron esto. Adaptaste un rencor, adaptaste eso a tu vida tanto, lo arraigaste tanto que eso no te está consumiendo. Pero si quieres ser libre de eso, tienes que perdonar. Porque muchas veces le decía, la persona que quizá te hizo daño, la persona que marcó tu vida, hoy día esa persona quizá ni piensa en ti. Y al final del cuento, el que te estás haciendo daño eres tú. Tienes que aprender a perdonar. Me decía, pero es que no puedo. Yo sé que no puedes, pero la palabra dice que nosotros en Cristo todo lo podemos. Y si tú vienes y te agarras de Él y le dices, Señor, ayúdame a perdonar, yo suelto esto, yo suelto esta carga, ahí todo va a ser diferente. Ahí se va a marcar un antes y un después. Pero ya no puedes seguir viviendo el pasado. Y le hablaba de esto, le decía, antes de todo esto hay un diseño original. Dios te marcó para algo grande. Y aunque Dios te haya permitido pasar por estas cosas, no quiere decir que Dios no estuvo contigo, y no quiere decir que Dios se alejó de ti. Él permitió estas cosas. Y me decía algo importante, me decía, pero ¿cómo yo puedo borrar estas imágenes? ¿Cómo yo puedo sacar esto de mi corazón? Porque todavía me duelen. Y wow, qué tremendo el Espíritu Santo. Permiso. Qué tremendo el Espíritu Santo, porque de momentos así, Él va a poner las palabras necesarias en tu corazón. Él va a poner las palabras correctas en tu boca y en tu espíritu. Cuando tú dejas que Él realmente pueda guiar tu vida. Y sabes algo, automáticamente me vino esta ilustración y le mostré una herida que yo tengo acá. Yo le dije, mira esta herida. El momento que me corté me dolió mucho. Pero ¿qué pasa si yo no le hago la cura que realmente debo hacerlo? Se me puede infectar. Y si se me infecta, eso va a permanecer ahí por mucho tiempo y nada. Tengo que tomar las decisiones. Cuando empiezo a curarle, tengo que echarle alcohol y eso va a arder, me va a doler más. Tengo que restregarle y tengo que darle. Pero te digo algo, va a llegar el punto donde va a cicatrizar. Y llega el punto donde tú vas a ver la herida, pero no te va a doler más. Y le decía esto, ¿sabes lo que pasa contigo? Tienes la herida en tu corazón, pero no has permitido que el Señor sane la herida de tu corazón. Del principio te va a doler, pero después te vas a dar cuenta que las imágenes van a estar ahí, pero ya no va a causar nada aquí,
¿Por qué? Porque simplemente son cicatrices del pasado. Y son las cicatrices que nos muestran que tú saliste en victoria. Amén. Son las cicatrices. Las cicatrices no son algo que te muestra vergüenza, porque hoy para ti es una victoria. Fíjate, estás contándome algo que te pasó muy personal y hoy decidiste romper con eso porque quieres avanzar. Y simplemente esas cicatrices que ves no son cicatrices de vergüenza, son cicatrices de victoria, que más adelante podrás levantar esas cicatrices y decirle a la humanidad y al mundo de dónde Dios te sacó y cómo pueden muchas personas más después levantarse. Que tu derrota o lo que tú hayas visto como derrota realmente va a ser una gran victoria en las manos del Rey de Reyes, si tú permites que Él pueda sanar tu corazón. ¿Amén o no amén? Y eso es lo que pasa con cada uno de nosotros. Permiso. Y eso es lo que pasa con cada uno de nosotros. Cuando nosotros decidimos entregarle nuestra vida al Señor y cuando nosotros decidimos hacer la voluntad del Señor, no podemos sujetarnos al pasado, tenemos que sujetarnos al presente. Algo que decía el apóstol Pablo, sí, o sea, no es que haya llegado a la perfección, pero algo sí hago, me olvido del pasado y me enfoco en alcanzar lo que está adelante. Amén. Adelante. Entonces, adelante es donde nosotros tenemos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, cuando él tuvo ese choque, Gedeón, cuando tuvo ese choque y esa palabra en su espíritu que el ángel le dijo, varón esforzado y valiente. Quiero que puedas mirar a la persona que tienes a tu lado y que puedas declararle esto. Pero velo, pues. Velo ahí donde estás y le digas esto. Antes tu pasado. No, pero si le dices con ese ánimo te va a creer. Muévelo ahí donde está y diga, ante tu pasado, primero fue el diseño. Primero fue el diseño. No importa el pasado, primero está el diseño que Dios hizo a tu vida. ¿Amén o no amén? Bríndale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. En este mismo orden de ideas de recuperar el diseño que Dios tiene para nuestra vida, una palabra que el Señor puso en mi corazón muy fuerte y también tiene que ver con esta misma idea porque cuando Dios te coloca en un lugar es porque Él ya ha preparado todo lo que tiene para ti. Amén. Desde antes ya Dios tiene preparado todo para ti. Génesis 1:1 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Todo estaba desordenado y vacío. Y vino Dios y empezó a crear todo. Empezó a separar las aguas, la tierra, hizo el firmamento, hizo las estrellas, hizo los árboles, hizo los animales. Y de cada una de las cosas que iba haciendo, al final de cada texto dice, y vio Dios que era bueno, ¿cierto? Fíjate, en Génesis capítulo 1, lo voy a leer, pero desde el 24, dice, y luego Dios dijo, produzca la tierra seres vivientes y según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y así fue. E hizo Dios animales en la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y que señoree los peces del mar y las aves del cielo y las bestias y en toda la tierra y en todos los animales que se arrastraban sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y Dios creó al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. ¿Cierto? Y dice, y los bendijo y dijo,
y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señorear en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fíjate, una vez que ya Dios tenía todo creado, todo creado, viene y le da esta palabra a Adán. Le dice señorear, le dice que gobierne, subyugar la tierra, o sea, trabajar la tierra. Le puso todo y le da toda la autoridad como vas a hacer esto, ¿cierto? Y cuando reflexionaba en base a esa palabra, es tremendo porque se me venía eso. Nuestro Dios es un Dios que se anticipa. Antes de ponerte en lugar es porque ya tiene todo preparado. Ay, no, creo que no me están entendiendo la dimensión de la palabra y lo que Dios te está diciendo el día de hoy. ¿Cuánto Dios no ha declarado una palabra poderosa sobre tu vida? ¿Cuánto Dios ha declarado una palabra poderosa sobre tu vida? Cuando Dios ya ha dado una palabra sobre tu vida es porque ya Dios tiene todo preparado. ¿Y sabes qué se me venía a la mente cuando me venía esta palabra? ¿Sabes qué se me venía a la mente? Cuando en el aniversario, cuando el apóstol empezó a declarar y decir: ¿cuánto necesita, pastor, para que pueda comprar el templo? ¿Por qué Dios le puso esa palabra al apóstol en su boca? ¿Y por qué declaró eso? Porque ya Dios tenía eso diseñado y porque ya estaba totalmente listo. Amén. Porque nada viene a la mente por casualidad. Cuando Dios declara una palabra es porque Él ya tiene todo preparado, ¿cierto? Igual sucede con nuestra casa, nuestra familia, con nuestros hijos. Una cosa es cómo tú veas a tus hijos, pero otra cosa es lo que ya Dios ha declarado sobre tu hijo. Otra cosa es cómo ya Dios lo ve y cómo Dios lo diseñó desde la eternidad. Muchos se preocupan porque quizás ven a su hijo en las calles. Muchos se preocupan porque quizás ven a su hijo por ahí, quizás no haciendo la voluntad de Dios. Pero nosotros tenemos que creer que nosotros vamos a ver a nuestro hijo sirviéndole al Rey de Reyes y Señor de Señores, que un día se le va a aparecer un ángel y va a decir: varón esforzado y valiente, y desde ese momento todo va a cambiar. Pero nosotros tenemos que creer en nuestro corazón desde que cuando Dios soltó la palabra, nosotros tenemos que creerla, porque eso está anticipado. ¿Lo crees o no lo crees? Pero va a depender de cada uno de nosotros qué es lo que Dios ha hablado en tu hogar. Salva, ¿será que me puedes ayudar, por favor? Disculpa. Todo va a depender de cómo nosotros nos aferremos a la palabra. Todo va a depender de cómo nosotros nos agarremos de la palabra que Dios nos ha dado. ¿Sabes algo? Voy a bajar por acá. Cuando estaba sacando este tema, me recordé algo muy tremendo. O sea, mira, hay cosas que a veces el Señor te puede hablar de muchos años atrás. Y justamente en ese momento el Señor me trae a memoria esto, me trae a memoria un ayuno que nosotros estábamos haciendo allá en Venezuela, en la iglesia. Estábamos como 4 o 5 personas y estábamos ayunando. Hermano, yo decía: Dios mío, tú eres increíble, de verdad, porque me vino la palabra, me vino el pensamiento, me vino el día, me vino cómo sucedió todo y la cara de la persona que me dijo estas palabras que le voy a decir. Yo en mi mente jamás me imaginaba salir del país, ni me pasaba por la mente. Y estábamos orando, y después de que estábamos orando, se para una joven de la iglesia y se me queda viendo. La hermana de mi esposa, la niña, ella es una persona de Dios, mira, terrible en el buen sentido de la palabra. O sea, Dios la utiliza mucho. Dios la utilizaba para bendecir mi vida en momentos muy específicos. Había momentos que yo estaba pasando procesos y de repente me iba a la iglesia y yo solo y me arrodillaba y yo no sé dónde Dios sacaba a esa mujer. Pero llegaba: ¿dónde está Daniel? Y cuando llegaba a la iglesia me decía: mira, si te dice el Señor esto. Justamente lo que yo le estaba preguntando al Señor, no le decía a nadie. Y eso yo decía: wow, Dios, ¿cómo no creerte? ¿Cómo no servirte? Bueno,
en fin, voy a la palabra. Cuando estaba en ese momento, terminamos el ayuno. ¿Y sabes qué me dijo? Me acuerdo y me da de todo. ¿Por qué me da de todo? Porque me decía: Daniel, te vi fuera del país. Te vi predicando en una iglesia muy grande. Y vi cómo el Señor empezaba a hacer cosas muy grandes contigo. Hermano, yo ni idea tenía de viajar. Yo ni idea tenía de salir del país, nada. Pero ella me decía tal cual cómo me veía. Y en ese momento me vino el pensamiento. Yo, wow, Señor, anticipadamente, antes de que yo pensara que salir del país, ya tú tenías todo preparado. Y le doy gracias al Señor que me plantó en una casa llamada Casa de Salvación. Y le doy gracias a los pastores de que nos adoptaron como hijos, porque de que nosotros cuando llegamos, ellos han sido muy cariñosos y muy amorosos, y es algo que le agradecemos de todo corazón, y que de una u otra forma, a pesar de nuestras conductas, que a veces uno flaquea, porque como humanos no somos perfectos, a veces vamos a flaquear, pero qué bueno siempre tener personas que estén ahí alentándote, creyendo en ti, creyendo en el diseño original y impulsándote al diseño original que Dios tiene para tu vida. Y qué bueno es encontrarse con ángeles que te digan: vamos, que si se puede, vamos a lograrlo, avanza porque Dios está contigo, avanza porque Dios tiene cosas grandes para tu vida. Y hermano, cuando Dios hace esas cosas, hermano, ¿cómo no creerle? ¿Cómo no creerle a Dios? ¿Cómo no creerle a Dios? ¿Y sabe qué te quiero decir con todo esto? Olvida tu pasado. Olvida aquella cosa que te marcó. Por último, para terminar, cuando veía la historia y la forma en lo que el Señor le hablaba del nacimiento de Sansón y de Juan el Bautista, hubo algo que me llamó mucho la atención, y eso terminó de... ¿Sabes algo? Dice que, Sansón iba a hacer grandes cosas, iba a liberar al pueblo de Israel y todo esto. Y él flaqueó mucho, se apartó mucho del diseño y el plan que Dios tenía para él. Y del Juan el Bautista no. Pero ¿sabes lo que me llamó la atención? Que decía que Juan el Bautista iba a ser lleno del Espíritu Santo antes de nacer, y que el Espíritu Santo estaría con él. Y cuando me pongo a leer en la vida de Sansón, decía que cuando él iba a derribar a los filisteos, decía: y venía el Espíritu de Dios sobre Sansón y derrotó a los filisteos. Una cosa es que venga el Espíritu Santo de visita, y otra cosa es que Él viva en ti y que Él permanezca en ti. Y cuando me venía esto al pensamiento, venía esto a mi corazón, y decía: esa es la diferencia. Que cuando nosotros estamos atados al Espíritu Santo, tú siempre vas a estar ligado a tu diseño original, porque el Espíritu es el que se encarga de decirte: hey, esto está mal, y te alinea. El Espíritu, cuando tú quieres caminar por esta línea y viene algo que te quiere desviar, viene el Espíritu Santo, ¡pum!, y te vuelve a alinear a tu destino profético. ¿Sabes algo? Que nosotros tenemos que permanecer, hermanos, anhelando cada día y conociendo al Espíritu Santo, porque Él está ahí presto para cada uno de nosotros, y nosotros muchas veces no le hacemos caso, y es el único que nos puede guiar a lo que Dios tiene para nosotros. A veces nosotros podemos desviar nuestra vista. Pon tu vista en lo eterno, pon tu vista en el Rey de Reyes, y verás, hermano, que tu forma de vivir será muy distinta. Tu forma de pensar será muy distinta. Tu forma de caminar será muy distinta. Las cosas que te pasaron, verás, hermano, cómo las vas a empezar a superar. Pero empieza a anhelar aún más el Espíritu Santo. Joven, empieza a anhelar más el Espíritu Santo, porque es lo que te va a ayudar. La palabra dice: los jóvenes flaquean y caen, ¿cierto? Mas en Él levantará nuestra fuerza, te renovará tu fuerza como las águilas. Te caminarás y no te cansarás, ¿cierto? Dice: caminarás y no te fatigarás. Y esa es la diferencia cuando un joven está lleno del Espíritu Santo. Esa es la diferencia cuando un joven está anhelando. Hay tantas cosas que viene el enemigo a golpear con ímpetu para cambiar tu conducta, pero cuando tú te fortaleces en Él, nada te mueve, nada te deja, nada te aparta del lugar, nada te aparta del propósito, nada te aparta del camino del Rey de Reyes. ¿Por qué? Porque Él te hace fuerte, y es tanto
tanto el amor que empiezas a sentir por Él, que tú dices, no, yo no quiero fallar, yo quiero estar siempre contigo. Y esa es la diferencia. Mira, hoy cada día vemos el mundo loco. Las cosas que tú ves en las redes sociales totalmente tostadas. Es un dicho coloquial venezolano. Hermano, cosas locas, muy locas. Pero ahí es donde nosotros tenemos que decidir qué queremos. ¿Qué queremos? ¿Queremos su propósito? ¿Queremos su voluntad? ¿O queremos seguir nuestra voluntad? Nuestra voluntad es engorrosa. Nuestra voluntad es pecaminosa. Pero la voluntad de Dios dice que es buena, es agradable y es perfecta. Y como decía en Génesis, y vio Dios que era bueno. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene todo lo bueno para tu vida. Y solo en Él es que nosotros vamos a poder adaptar eso. Amén. Bríndale el mayor de los aplausos al Rey de Reyes. Ponte de pies ahí donde estás. Ponte de pies. Esta fue la palabra que el Señor colocó en mi corazón para ti el día de hoy, hermano. No te quedes en el pasado. No importa eso. Lo que importa es el diseño eterno. Cuando nosotros pensamos en el diseño eterno, no importa, hermano, lo que haya pasado, simplemente yo vuelvo a pensar de que Él tiene pensamientos de bien para mí y no pensamientos de mal. Amén o no amén. Tiene pensamientos de bien. Así que levanta tus manos ahí donde estás y dile gracias, Señor. Dile gracias, Señor, porque sé que tienes pensamientos de bien para mí. Porque aún antes de la fundación del mundo, Él ya te tenía pensado para que tú vinieras y estuvieras y establecido en esta casa. Si tú estás acá, no es por casualidad. No es por casualidad. No es por casualidad. Si tú estás acá es porque Dios así lo destinó y así Dios lo preparó para ti. La forma en la que llegaste, no sé cuál fue la forma en la que llegaste. Quizás pudiste llegar con un dolor en tu corazón, pero acá el Señor te va a sanar, acá el Señor te va a restaurar, acá el Señor va a levantar tu vida. Y aunque antes eso te avergonzaba, luego tú vas a levantar las cicatrices, porque eso es lo que va a anunciar la victoria y va a ser la evidencia de lo que Dios ha hecho contigo. Amén o no amén. Va a ser la evidencia de lo que Dios ha hecho contigo. Es la evidencia clara de que el Rey de Reyes y Señor de Señores aún sigue haciendo milagros. Él es el ayer, el hoy y es por los siglos de los siglos. Amén o no amén. Levanta tus manos y dile gracias, Señor. Agradece ahí donde estás. Dile gracias, Señor. Gracias por tu voluntad. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor. Gracias, Rey. Descansa. 'Cause I am
ya para terminar, quiero regalarle este texto. Dice en Isaías 46:9. Isaías 46:9 dice: acordado de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, nada hay semejante a mí, que anuncio el porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Wow, ahí se ve claramente la soberanía de nuestro Dios. Siempre se va a hacer su voluntad, siempre va a hacer lo que Él quiera. Cuando estamos en la vigilia, cuando estábamos en la vigilia, el Señor ponía esto en mi corazón, y es con Salvo y con Katy. Cuando los veía, es un inicio fuerte, es un inicio, pero te digo algo, todo el diseño Dios lo tiene preparado ya para ustedes. Es el diseño, ustedes quizás no logran dimensionar a dónde Dios lo va a llevar. No se apresuren, o simplemente crean, porque en el día de la vigilia podía ver hasta dónde Dios lo va a llevar. Y es tan grande el plan y el diseño, y tan hermoso lo que Dios tiene para ustedes dos. Sigan permaneciendo en Él cada día y verán cómo Dios va a cumplir su hermoso plan en sus vidas. Créelo. Largo camino les restan. Largo camino les resta. Pero ya el plan y el diseño está en el Señor. Poco a poco Dios va a empezar a bajar los diseños de cómo vas a conducir esta juventud. Podía haber congresos, podía haber eventos grandes. No es como que, wow, sí, el congreso, la gente. Eso es lo de menos. Es lo que Dios va a causar en la vida de la persona en medio de un congreso. Es como Dios va a transformar la vida de la persona a través de cada actividad que te permita hacer. Antes de verlo, antes de diseñar el evento, la actividad, Dios te va a mostrar lo que va a hacer y cómo Dios lo va a hacer. Amén. Porque largo camino le resta. Solo están empezando, pero no dimensionan lo que Dios va a hacer con ustedes. Cuando yo veo a Amaro, ¿dónde está Amaro? Ahí está. Cuando yo veo a Amaro, yo veo cosas grandes en ti, Amaro. Yo veo cosas muy grandes en ti. Mira, Dios te ha dado una unción, papá. Disculpen la palabra, terrible. Dios te ha dado una unción muy fuerte. A veces el enemigo ha querido venir a atacar mucho tu vida. Ha querido venir a trabajar mucho en tus pensamientos. Quizás descalificando, quizás X. El enemigo ha hecho como que tú mismo te quieras descalificar y sientes que no. Pero te digo algo, una de las cosas es lo que tú pienses y otra cosa es lo que Dios piensa de ti. Una cosa es cómo tú te veas y otra cosa es lo que Dios ha visto en ti. Pero ¿sabes lo más poderoso, papá? Lo que Dios ha depositado en ti. Y en el nombre de Jesús declaro que hoy se marca un antes y un después. Y declaro en el nombre de Jesús que los cambios van a empezar a ser tan notorios que en tu forma de hablar, cuando le hables a cualquier persona, la persona va a terminar tan quebrantada, porque la unción y las palabras no son tus palabras, son las palabras que Dios ha puesto en tu boca. Es tan grande lo que Dios va a hacer contigo. Simplemente cree y avanza. Solo cree y avanza. No te descalifique, porque aunque el mundo quiera hacerte sentir que no vale, para Dios vale mucho. Para Dios vale mucho. Y ese joven, yo recuerdo el día que llegaste y he visto tu evolución hasta el día de hoy. Y aunque ahorita parezca estar quieto, como Dios le dijo a Elías, come y bebe porque el largo camino te resta.
largo camino te resta. Y la unción que Dios va a depositar en ti aún va a ser mayor. Y yo declaro en el nombre de Jesús que derrama aceite fresco y un vino nuevo sobre tu vida. Palabra de revelación viene sobre tu vida en el nombre de Jesús. Amén.